que informa que subsanan observaciones realizadas al informe del primer trimestre sobre las obligaciones establecidas en la Ley de Ingresos y Gastos del Sector Público para el año 2025. Esto se remite a presupuesto. Invitación de la ministra de Minería para asistir a la cuenta pública de ese ministerio el día viernes 18 de julio a las 10 horas en la ciudad de Antofagasta. Senadora Enferme. Oiga, presidente, uno se entera por los medios de algunas cosas. Leí que la SEC le formuló cargos al coordinador nacional eléctrico, el coordinador eléctrico. Si nos pudiera contar un poquito brevemente, sin ánimo de dilatar esto, cargos y en virtud de qué, y si son muy graves, o no sé, para saber algo más de lo que pasó. Senadora, le propongo lo siguiente, estamos hasta todo el despacho. Hagamos eso y al término que el ministro nos explique. Asegurar el proyecto primero. Estamos en total despacho y día lo aseguramos. Al revés, si lo pone al final, no vamos a tomar la No, eso yo veo que... próxima. Gracias. Así fue siempre. Secretario. Señor presidente, en el comparado quedó pendiente la indicación número 15, página 22 del comparado. Indicación número 15, que es la última que va quedando de los artículos permanentes, en que se va a ver una fórmula de propuesta de redacción. Ya que es una indicación de la senadora Proboste quien habla, en aras de que la conversación con la SEC va a permitir remodelar o actualizar esta enmienda, sugiero el rechazo entonces, para que así siga viva y se actualice en la siguiente comisión. Por favor. Rechazado unánimemente. ¿Unánime? ¿Senadora? Sí, no por eso. A continuación, Ya se votó, ya se votó. ya se votó. Sí. Eso ya que... Nos vamos. A continuación, entramos a los artículos transitorios. La indicación número 35, la página 45 del comparado, su señoría. Página 45. Indicación 35. Estos son los artículos transitorios. Al inciso primero, la indicación 35 de Su Excelencia el Presidente de la República para reemplazarlo por el siguiente. Artículo tercero. En el primer trimestre de los años 2026, 2027 y 2028, deberán calcularse los excedentes anuales del financiamiento del subsidio eléctrico al cual se refiere el artículo sexto transitorio de la Ley 21.667. Se entenderán por tales la diferencia entre la totalidad de los aportes fiscales destinados a financiar este beneficio efectuados en el año calendario anterior de conformidad con lo establecido en el inciso cuarto del artículo antes mencionado y los aportes máximos referidos en el inciso segundo y tercero del mismo para aquel año. Con la palabra el Ejecutivo. Sí, señor presidente, esto es parte, digamos, del conjunto de indicaciones que incluimos, que respecto al pilar fiscal incluye algunas
referencias que es necesario corregir por lo que se hizo respecto del impuesto a las emisiones y también mejora algunas redacciones para aclarar este contenido, de dónde vienen estos excedentes y hacia dónde pueden destinarse. Con la palabra a los señores senadores, señoras senadoras. Sí, presidente, esto en materia de financiamiento y uso de excedentes, siendo consecuente en mi caso con lo que he dicho en las otras comisiones y en las otras votaciones, y frente a la falta de presencia en esta comisión del ministro Marcel, yo lo voy a rechazar para que se discuta en Hacienda. Gracias, señora. Ofrezco la palabra. En votación. Senador Galilea. Senador Evenperger. Senador Castro. A favor. Senadora Proboste. Presidente, quiero fundamentar mi voto. Estas indicaciones que presenta el Ejecutivo, tanto la indicación 35 como las que vienen también, son materias que aclaran el funcionamiento del Fondo de Estabilización de las Tarifas. Entonces, a mí me parece que esto es bien importante si nosotros queremos tener un subsidio, en que esto tenga un pilar de financiamiento y por lo tanto voto a favor. Señor presidente. En contra. Se rechaza la indicación 35 por 3 votos en contra y 2 a favor. A continuación, la indicación 36, página 46, sus señorías, también del Ejecutivo, para sustituir en el inciso segundo la frase "la porción de que corresponda a los aportes fiscales referidos en el inciso segundo y tercero del artículo sexto transitorio de la ley 21.667 no será entrada al fondo y deberá ser destinada a la inversión y ejecución por la siguiente. El Ministerio de Hacienda, durante el primer semestre de cada año, destinará un monto el que no podrá ser superior a estos excedentes al financiamiento". Sí. Ofrezco la ministro. La indicación 35, 36 y 37 son esencialmente 3 enmiendas referidas al mismo artículo relacionadas con el mismo tópico. Yo sugiero que las votemos en un solo paquete porque de otro modo puede quedar además incoherente el informe. Ok. Aceptamos la sugerencia del ministro. ¿Algún senador quiere dar alguna opinión sobre esto? En votación, entonces. Senador Las Galilea, sí, 36 y Y 37, ambas del Ejecutivo. Senador Evenperger. Senador Castro. A favor. Senadora Proboste. Presidente, mire, yo quiero insistir en nuestro fundamento. Estas son básicamente ajustes técnicos al pilar del financiamiento fiscal del subsidio. Entonces, nos parece que además, tanto la indicación 35 que ya votamos, como el paquete que se está votando en este momento, que es la 36 y la 37, son materias técnicas que aclaran el funcionamiento del Fondo de Estabilización de Tarifas. Entonces, a nosotros nos parece que este es un punto bien central del proyecto que estamos discutiendo, y uno podría entender que aquí hay quienes tengan dificultades de que el fondo se constituya también con aportes privados, pero cuando estamos hablando del fondo fiscal y estas que son materias, yo invitaría como a repensar la votación, voto a favor. Señor Aquellos que no presidente. están votando como yo. Rechazo. Rechazadas las indicaciones 36 y 37 por 3 votos en contra y 2 a favor. La 38, página 50, al artículo 5º transitorio de Su Excelencia el Presidente de la República para reemplazarlo por el siguiente. Artículo 5º. Durante los años 2025, 2026 y 2027, para efectos del balance económico de energía, a que se refiere el artículo 72-3 de la Ley General de Servicios Eléctricos,
se establece un cargo denominado cargo FED, equivalente a 0,5 pesos por kilowatt a todos los retiros que realicen las empresas generadoras desde los sistemas eléctricos con capacidad instalada superior a 200 megawatts, a efectos de comercializarla con distribuidoras o clientes finales, estén o no sujetos a regulación de precios. Para estos efectos no se considerarán los retiros realizados de acuerdo a lo establecido en el artículo primero transitorio de la presente ley. El monto del cargo FED se reajustará semestralmente conforme a la variación que experimente el índice de precio al consumidor, considerando como base el mes de enero de 2025, el que será fijado mediante resolución exenta de la Comisión Nacional de Energía. El cargo FED tendrá por objeto financiar el subsidio eléctrico que regula el artículo sexto transitorio de la Ley 21.667, el que será recaudado mensualmente por el Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional, en adelante el coordinador, y traspasado para estos efectos al Fondo de Estabilización de Tarifas a que se refiere el artículo 202-14 de la Ley General de Servicios Eléctricos. Con ocasión del balance económico al cual se refiere el inciso primero del presente artículo, el coordinador deberá determinar los montos que le correspondería asignar por la diferencia entre la valorización de las inyecciones de los medios de generación de pequeña escala que se encuentren acogidos al régimen de que establece, debería decir que establece, no de que establece el artículo segundo transitorio del Decreto Supremo 88/2019, y la valorización de dichas inyecciones al costo marginal correspondiente, a la cual se refiere el artículo 14 de dicho decreto, en adelante compensación por precio estabilizado para los siguientes grupos. Letra A. Aquellos medios de generación de pequeña escala que acrediten ser micro, pequeñas y medianas empresas en los términos exigidos en el artículo sexto transitorio de la presente ley. Letra B. Aquellos medios de generación de pequeña escala que hayan entrado en operación a más tardar el 31 de diciembre de 2025 y que no hayan cumplido 12 meses desde dicha entrada en operación. Letra C. Todos aquellos medios de generación de pequeña escala que no se encuentren comprendidos en los literales A y B anteriores. El monto que las empresas generadoras paguen por concepto de cargo FED será considerado una retención imputable al pago que efectúe la correspondiente empresa por aquella parte determinada por el coordinador de la compensación por precio estabilizado que corresponda a aquellos medios de generación de pequeña escala señalados en los literales B y C del inciso anterior. En caso de que en un determinado mes el pago del cargo FED fuese superior al monto a pagar por compensación por precio estabilizado, el monto de retención equivalente, retención equivalente a la diferencia resultante será imputado en él o los meses siguientes hasta su total extinción independientemente del periodo de aplicación del cargo FED. Durante el mismo periodo al que se refiere el inciso primero del presente artículo, aquellos medios de generación a que se refieren los literales B y C del inciso quinto del presente artículo estarán sujetos a un cargo que determinará el coordinador con ocasión de las transferencias económicas a las que se refiere el artículo 72-3 de la Ley General de Servicios Eléctricos. El monto agregado de este cargo será equivalente a la retención que se haya imputado a la compensación por precio estabilizado y se asignará a prorrata de sus respectivas diferencias de valorización de inyecciones dispuestas en el artículo 14 del Decreto Supremo 88/2019. En particular, los medios de generación comprendidos en el literal B del inciso cuarto podrán diferir el pago de este cargo hasta por 12 meses a contar de la fecha de entrada en operación. Mediante resolución exenta de la Comisión Nacional de Energía, se establecerá el procedimiento para la fijación, contabilización, recaudación, imputación y pago de los cargos y créditos establecidos en el presente artículo, así como las reglas para la implementación de los mecanismos regulados en el mismo. Eso es todo. Gracias, secretario. Ministro, le ofrezco la palabra para esta indicación. Yo sugiero que no. Sí, señor presidente, por su intermedio. Muchas gracias. La indicación 38 lo que hace es incorporar este tercer pilar de financiamiento para el subsidio eléctrico, que es lo que nosotros denominamos cargo FED.
que grava principalmente a los medios de generación distribuida, estableciendo este cargo que actúa como un cargo sistémico, ¿m? Que es administrado dentro del mismo sistema. Desde una perspectiva del financiamiento, este es un mecanismo clave para el financiamiento del aspecto incremental del programa de subsidio y también de los destinatarios y beneficiarios adicionales que nos hemos puesto como objetivo, digamos, poder triplicar el subsidio electrodependiente, poder llegar también con una política de subsidios más extensa a los sistemas medianos. Esta parte de los pilares de financiamiento es determinante. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que ocurre con la sobretasa del impuesto al carbono, que fue efectivamente rechazada en sesiones anteriores, pero aprobada por la Cámara de Diputados, que tiene un devengo anual. Este es el único mecanismo de recaudación que contempla el proyecto de ley que tiene una recaudación interanual, o sea, la que nos permite hacernos cargo de la demanda de gasto y de la implementación inmediata de esta ley si es que efectivamente conseguimos aprobarla. Desde esa perspectiva, la única manera de el diseño original del proyecto contemplaba que, conforme fue conversado en su momento en las mesas técnicas, este proyecto iba a ser despachado en enero de este año. Entonces, eso permitía que, digamos, los flujos anuales se fueran cumpliendo. Como esos plazos se han ido retrasando, la única manera que tenemos de implementar la expansión del subsidio y además financiarla con este mecanismo mixto es precisamente el cargo FET, y por eso solicitamos su aprobación de los señores senadores, entendiendo también, como fue mostrado en su oportunidad, que al rebajar a 0,5 pesos por kilowatt hora el cargo que en su momento conversamos de algo que era cerca de 2 pesos por kilowatt hora, es cerca de un cuarto de lo que en su momento conversamos, y además no va a ser por 3 años completos, porque de alguna manera la ley es imposible que salga digamos, antes de la segunda mitad del 2025. Por lo tanto, ya estamos hablando en el mejor de los casos de ni siquiera 6 semestres, sino que en el mejor de los casos de 5 semestres. Entonces hay una reducción implícita en el plazo, hay una reducción explícita en la magnitud del cargo, lo cual lleva al convencimiento de que este cargo no tendría ningún efecto relevante en la organización industrial de este segmento, y por eso es que la importancia para financiar la expansión del subsidio, la importancia a su vez, porque es el único mecanismo que tiene un devengo, una forma de recaudación intraanual, y además porque estamos convencidos de que no genera mayores efectos, que solicitamos su aprobación. Gracias, ministro. Ofrezco la palabra a los senadores. Ofrezco la palabra en votación, secretario. Indicación 38, senador Galilea. Senadora Benperger. Senador Castro. Voy a fundamentar mi voto a favor, simplemente señalando que en la totalidad del trámite de este proyecto de ley, incluso yo me quiero remontar a las mesas técnicas, que aquí latamente trabajaron por las dos comisiones de energía, Senado y la Cámara de Diputados. Nunca se desconoció que tenía que haber un aporte privado. Y en ese sentido, en las veces que hemos escuchado a las PMGD, hay que admitir que son un grupo heterogéneo, no son uniformes. Se denominarán pequeños medios de generación distribuida, pero resulta que aquellas que están ligadas a fondos internacionales, incluso, según también expertos que han pasado por esta comisión, tienen utilidades sobrenormales. Entonces, frente a una disminución a la cuarta parte del cargo, que es lo que ha pasado entre las dos cámaras, o sea, había una flexibilidad del Ejecutivo para allanarse a buscar un punto de entendimiento. Aún así había una refractariedad enorme de ese sector de no querer contribuir a este subsidio eléctrico, a lo menos en los términos que originalmente muchos concordamos en que el IVA era un factor clave. Las emisiones siempre estuvieron con un grado de cuestionamiento de algún modo, pero
que las PMGD no concurriesen a efectos de este fondo parece algo que a mí me resulta francamente inexplicable a estas alturas, que eso no sea un contribuyente en la fuente de financiamiento. Lo encuentro inexplicable después de todo lo que se ha hablado y sobre todo, no las voy a acusar a todas, pero hay algunas de ellas, las ligadas a esos fondos internacionales, que hoy día tienen claramente un beneficio súper normal en su utilidad y por lo tanto no hay razón para que se reste. Por eso mi voto es a favor del Ejecutivo, porque ellos debiesen estar claramente en las fuentes de financiamiento de este subsidio. Senadora Proboste. Presidente, yo voy a votar a favor de esta indicación porque además creo que lo que le da estabilidad al sistema, a consolidar un sistema de subsidio para las cuentas de la luz de la familia, es que podamos tener un sistema de financiamiento mixto. Y por lo tanto, esto es parte de aquello. Entonces, por eso voto a favor. Señor presidente. En contra. La indicación 38 fue rechazada por 3 votos en contra y 2 a favor. A continuación, la indicación 39, página 53, sus señorías, un artículo transitorio nuevo propuesto por el Ejecutivo para incorporar a continuación del artículo 5 transitorio los siguientes artículos 6, 7, 8 y 9 transitorios nuevos. Le voy a dar lectura. El ministro, primero que lo lea el secretario, después da usted la explicación. Artículo 6. Aquellos medios de generación de pequeña escala que se encuentren comprendidos en el literal A del inciso 4 del artículo 5 transitorio de la presente ley deberán acreditarse como micro, pequeñas y medianas empresas sujetas a alguno de los regímenes establecidos en la letra D del artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1 del Decreto Ley 824 de 1974 del Ministerio de Hacienda, sujetándose al procedimiento que el Ministerio de Energía establezca mediante resolución exenta. Una vez acreditada la calidad anterior, el coordinador deberá considerar al medio de generación de pequeña escala respectivo en el grupo contenido en el literal A del inciso 4 del artículo 5 transitorio de la presente ley. La categorización referida en el inciso anterior estará vigente mientras la empresa mantenga los requisitos exigidos en el presente artículo, correspondiéndole al Ministerio de Energía verificar su cumplimiento de forma anual, pudiendo solicitar información de manera actualizada de acuerdo a lo establecido en la resolución referida en el inciso 1. El Ministerio de Energía llevará un registro actualizado de los medios de generación de pequeña escala categorizados en el grupo A del inciso 4 del artículo 5 transitorio de la presente ley. Es el artículo 6 transitorio, señora. Ministro, le ofrezco la palabra para el artículo 6. Sí, señor presidente, la indicación 39 es lo que tiende a ocurrir cuando uno indica un proyecto y la última indicación del Ejecutivo lo que hace es reordenar los artículos transitorios al comienzo de los cuales se introdujeron también nuevos transitorios. Entonces, esta indicación incluye cosas que ya estaban aprobadas, pero que quedaron, que quedaban después de las indicaciones que fueron propuestas. Entonces, el artículo 6 efectivamente dice relación con el cargo FED y tiene que ver con eximir a las pymes, y supongo que es lógico que de alguna manera la votación de esto sea consistente con la de la indicación anterior. Pero el artículo 7 tiene que ver simplemente con una habilitación, por ponerle un plazo a los reglamentos que se han habilitando previamente. Ministro, perdona que lo interrumpa, pero como leímos esto, o si no le digo al secretario que las lea todas. Ya, perfecto. No, sí, el sexto efectivamente tiene que ver con lo que se acaba de votar. Los otros artículos incorporados en esta indicación tienen que ver con otras materias. Entonces, ofrezco la palabra a los señores senadores y senadoras. En votación, secretario. Se va a poner en votación la indicación 39, solamente el artículo 6 transitorio, a petición del señor presidente, de acuerdo al artículo 164 del reglamento. Senador Galilea. Senador Evenperger. Voy a fundamentar mi voto
obviamente que siendo coherente con la votación de la indicación 39, este artículo sexto transitorio yo lo voy a rechazar, pero quiero fundamentar por qué votamos en contra de esto. Da lo mismo que el impuesto o el cargo que se le quiera poner a los fondos FED sean un 0,5 o un 2. Es inconstitucional y eso se señaló aquí por 4 profesores expertos, que ni siquiera son de mi sector político, sino que son profesores cuyo prestigio yo creo que no le cabe duda a alguno. Yo tengo una opinión bastante formada de los PMGD. Yo creo que efectivamente requieren una regulación y que están usando de beneficios que no le hacen bien al sistema. Que no le hacen bien al sistema, que además siempre fueron creados o pensados para pequeñas empresas y le pusieron un límite, pero ahora hay grandes empresas que tienen muchos con ese límite. Entonces, sí hay que regularlos, pero esta no es la vía, porque por lo menos yo trato de votar de acuerdo a la Constitución, y la Constitución, ¿no es cierto?, establece claramente la no posibilidad de modificar. Me gusta o no me gustan los contratos vigentes, no modificarlos mientras estén en vigencia. Y por eso, y siendo coherente con la votación anterior, presidente, voto en contra del artículo sexto de la indicación 39. Senador Castro. Yo voto a favor, presidente. Perdón. Voto a favor esencialmente porque en un tema normativo donde yo creo que todos coincidimos en que las recomendaciones que se han hecho hay que recogerlas y mejorarlas. El coordinador, en fin, me parece que es clave, y en eso comparto con la senadora Pérez, la necesidad de tener un nuevo marco regulatorio. Pero creo que ayudaría que por la vía reglamentaria esto se pueda introducir en la forma que el Ejecutivo lo ha planteado. Por eso voto a favor. Senadora Proboste. Senador Proens. En contra. Rechazada la indicación 39 en relación al artículo sexto propuesto, 3 votos en contra, 2 a favor. A continuación, el artículo séptimo. Página 54. El Ministerio de Energía deberá dictar o modificar los reglamentos para dar aplicación a lo dispuesto en la presente ley dentro del plazo de un año contado desde su publicación en el Diario Oficial. Mientras los referidos reglamentos o modificaciones no entren en vigencia, dichas disposiciones se sujetarán a los plazos, requisitos y procedimientos que establece la presente ley y a las que se establezcan por resolución exenta de la Comisión Nacional de Energía, dentro del plazo de 90 días de publicada la presente ley en el Diario Oficial. Gracias, secretario, ministro. Con respecto a este, yo sé que es normativo, pero para que No, usted- esencialmente este era un artículo transitorio que ya estaba en el informe anterior, y como se introdujo una modificación respecto al artículo transitorio que se buscaba sustituir, se está incorporando acá. Pero es una, digamos, frase de estilo que le pone un plazo a las habilitaciones reglamentarias que se han incorporado en el cuerpo del articulado permanente. Gracias, ministro. Ofrezco la palabra en votación. Senador Galilea. Senadora Bensperger. Senador Castro. A favor. Senadora Proboste. Señor presidente. A favor. Aprobada la indicación 39 por la unanimidad de los integrantes de la comisión, 5-0. Sin modificaciones. Artículo octavo. La modificación a lo dispuesto en el artículo 16b de la ley 18.410, que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, entrará en vigencia a contar de la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial. Conforme al anterior, a contar del periodo 2028-2032 y los cuadrienios siguientes, el procedimiento destinado a determinar el valor agregado por concepto de costos de distribución regulado en el artículo 181 y siguientes de la Ley General de Servicios Eléctricos no podrá considerar el traspaso de los costos asociados al pago de las compensaciones a las tarifas aplicables a los clientes sometidos a regulación de precios.
desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial y hasta el comienzo del periodo señalado en el inciso anterior, los mayores costos por la modificación a la que se refiere el inciso primero del presente artículo no podrán ser traspasados a los clientes sometidos a regulación de precios, debiendo quedar esta situación debidamente reflejada en el proceso destinado a determinar el valor agregado por concepto de costos de distribución regulado en los artículos 181 y siguientes de la Ley General de Servicios Eléctricos correspondiente al periodo 2024-2028. Gracias, secretario. Ministro. Sí, señor presidente. Esto es un tema bien técnico, voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible. La ley contempla compensaciones a los clientes cuando los cortes de energía van más allá de lo permitido por la normativa sectorial. O sea, efectivamente, cuando no hay una situación de caso fortuito, efectivamente. Se ha producido una discusión en el sector a nivel reglamentario respecto de si esas compensaciones tienen que incorporarse o no dentro del valor agregado de distribución, ¿sí? O sea, si se tienen que traspasar una estimación de esas compensaciones a clientes o no, ¿sí? Para el proceso tarifario. La posición del Ejecutivo es que no, porque se trata de incumplimientos. Y por lo tanto, lo que tiene que hacer en estricto rigor el distribuidor es cumplir la ley. Si cumple la ley, no va a pagar compensaciones, y si incumple la ley, tiene que pagar las compensaciones con su propia caja, no, digamos, con cargo a lo que se determina en el proceso tarifario. Pero también quiero ser bien transparente que el criterio administrativo que había tomado la administración pasada era distinta, y por lo tanto lo que hoy nos rige es un poco diferente y ha habido litigación al respecto. Entonces la idea de incorporarlo legislativamente es cerrar esta discusión con una regla que sea clara de aquí para adelante, que es que las compensaciones, como las compensaciones solo se entregan a los clientes cuando hay una infracción de los umbrales definidos en las normas respectivas, entonces no corresponde que sean estimados dentro de la tarifa. Una regla, si quieren, de simpleza regulatoria, y por lo tanto la idea de incluirla aquí es porque recordarán los señores senadores que aumentamos las compensaciones en materia de distribución, básicamente para establecer una regla de homogeneidad donde las compensaciones en materia de transmisión y de distribución son equivalentes. Ya, ministro, ofrezco la palabra para hacer consultas. Perdón, voy a repetir. ¿Estas compensaciones no afectan en las cuentas de las personas? Eso es precisamente el objetivo de esta indicación, pues, asegurarse de que las compensaciones que se pagan por infracción a la normativa no se puedan traspasar a las tarifas de las personas. Eso es precisamente lo que se quiere conseguir. Ofrezco la palabra, senador Galilea. El ministro, para mayor entendimiento, entiendo el criterio que usted acaba de explicar, de hecho creo compartirlo, pero nos dice un asesor, que se supone que es muy experto en todas estas materias, de que esta discusión, el criterio que se ha usado y el criterio que usted propone para zanjar el punto, ha tenido algún efecto negativo para los efectos de, que es algo que no está propiamente en la ley, pero sí en la estimación de cuál sería, respecto a la empresa modelo, el comportamiento ideal. Y que esta solución generaría en la empresa modelo tarifas más altas para los clientes que lo otro. Entonces, sería bueno, por último, para efectos de historia de la ley, que usted aclare de que, porque yo, como le digo, compartiendo lo que usted acaba de explicar así en teoría, lo que no me gustaría es que por alguna razón que ignoramos, en la empresa modelo en base a la cual finalmente se discute el proceso tarifario, esto termine perjudicando a los clientes y que sea exactamente al revés. Eso me interesa que quede completamente explícito. Ministro. Sí, señor presidente, cuando se diseñan las tarifas, se hace un modelo de empresa.
y por lo tanto se consideran las normas vigentes aplicables, legales, reglamentarias, etcétera. Lo que estamos haciendo aquí es simplemente establecer que dentro de ese cálculo no se tienen que incorporar una estimación de las compensaciones por infracción a la normativa, lo cual es, por lo demás, consistente con el concepto de empresa modelo y por lo tanto, obviamente, aprobar esto no debería redundar en un alza de tarifas, sino al contrario. No debería, distinto, no debería. No deberá. Lo que pasa es que también hay otros parámetros que influyen en la determinación de la tarifa final. Pero este punto eh, eh, lo que hace es evitar que precisamente se traspasen a clientes. Ok. Ofrezco la palabra. Senador Galilea, que lo veo pensativo. No, para terminar de aclarar bien el tema del proceso. En una empresa modelo estima ingresos y egresos del sistema para optimizar y qué es lo que sería lo óptimo desde el punto de vista de ciertos márgenes de rentabilidad que están establecidos en la ley para los respectivos clientes. Las compensaciones por no prestar el servicio dentro de los rangos que establece la ley, los criterios que establece la ley. Estoy pensando en voz alta, así que para todos los que están siguiendo esto, si digo alguna cosa muy... me tienen que perdonar, pero así que estoy pensando en voz alta. Si es que... Déjeme posar bien la pregunta. Si es que... A ver, perdón, las compensaciones vendrían a ser técnicamente un costo del sistema, ¿no es cierto? Eso es lo que... ¿Es así o no es así? ¿Por qué? Porque finalmente las compensaciones son para clientes en particular, no para el sistema en general. Por lo tanto, yo pensaría que esto se tiene, desde el punto de vista sistémico, no tiene nada que ver ni conmigo, ni con usted, ni con nadie, sino que sistémico, las compensaciones son un costo para la empresa real, pero no, por eso, la modelo cumple, la empresa real tiene un costo, ¿no es cierto? Hasta ahí vamos. Si es que eso no fuera considerado, ese costo, esa es la conclusión que quiero entender bien. Si es que se considera que no hay compensaciones en el sistema, no hay fallas, ya es modelo, voy a hacer como solo por fallas. Si es que sí se consideraran esas compensaciones como sistémicas, claro, en principio, y es por eso que yo aceptaba su explicación, la empresa modelo, que sí dice, como el sistema va a fallar más allá de los rangos, lo voy a considerar en la tarifa debiera ser más cara, en principio. ¿Ya? Ya, entonces yo considero que está bien el sistema, quería pensarlo en voz alta. Y, o hay algo que sí quiero que usted diga, si hay algo que se nos pueda estar yendo en este criterio, que opere de manera diversa a lo que Lo, malamente estoy tratando yo de explicar. lo único que yo quiero ser muy transparente es que esto ha sido discutido en los procesos tarifarios anteriores y por eso la indicación dice claramente del 28 al 32, porque entiende que hay una disputa respecto de lo que hoy día está ocurriendo, que se va a zanjar de la manera que se va a zanjar, pero que de el 28 en adelante vamos a tener una regla muy clara que sea consistente con la teoría de la empresa modelo, de que la empresa modelo cumple la normativa y por lo tanto nunca paga compensaciones porque no infringe la normativa. Solo quiero entender si entre gente muy especialista y experta en el tema esto se discute. ¿Cuál es el foco exacto de la discusión? Sí, ¿Es
es Sí. que algunos dicen, bueno, como en los hechos, siempre hay finalmente algunas fallas fuera del rango, la empresa modelo sí debe considerarlo y los otros dicen, no, po, la empresa modelo ya considera rangos aceptables para que usted reponga los servicios, por lo tanto no debe considerarlo. ¿Esa es toda la discusión? Efectivamente, sí. Si es que los estándares de calidad con los que se fija la respuesta deben considerar o no. Y esto pasa todo el tiempo en las discusiones tarifarias, siempre ocurre que uno tiene una norma legal que aspira como a ser meridianamente clara y después con distintas interpretaciones a medida que los procesos tarifarios, digamos, se van desarrollando en el tiempo, siempre en los, digamos, detalles se van complejizando y se van introduciendo como nuevas modificaciones y cada cierto tiempo el legislador tiene que volver a aclarar los conceptos y eso es lo que un poco lo que está ocurriendo aquí, digamos, es aclarar que la- algo bien sencillo, la empresa modelo nunca debería pagar compensaciones porque la empresa modelo cumple la normativa. Y por lo tanto, independiente de las interpretaciones que existan respecto del VAD actual o, digamos, o las que de alguna manera ya están respecto de la ley vigente, a partir del momento que establece la indicación, esto se zanja y queda claro que es como estamos conversando, que es la regla que desde un punto de vista conceptual hace más sentido. No, no es parte del debate de lo suyo, pero la verdad es que uno escucha que el sistema de la empresa modelo hay que reformularlo, ¿ya? Que es parte de otro, pero yo también creo que es la historia de la ley porque hablamos de una empresa que no tiene robo, no tiene corte, no tiene nada, y la realidad es distinta. Entonces, eso también hace que los valores que se asignan finalmente no sean en base a la realidad. Entonces, dejo ahí la tarea para que entendamos que la empresa modelo en todas las áreas que se aplica no es tan modelo, porque es perfecta y la perfección no existe en esto, así que por eso quería dejar el punto. Ofrezco la palabra en votación. Senador Galilea, Haciendo un comentario a lo último que usted decía, presidente, efectivamente el cómo se construye el modelo de la empresa modelo, valga la redundancia, puede tener varias, y no está aquí establecido en la ley, sino que es una cuestión técnica del regulador. Pero en todo caso, la ley sí admite cortes por caso fortuito, por una serie de cuestiones, y da rangos de reposición de servicio, y eso es lo que debe ser bien construido. Pero en términos generales considero que efectivamente estas compensaciones, que son a personas particulares y que son por reposiciones más allá de los rangos que establece la ley para los casos fortuitos y otros casos, me parece el criterio correcto. Por lo tanto, voy a respaldar al ministro en esta indicación. Voto a favor. senadora Ensperger, senador Castro, A favor. senadora Proboste, A favor. señor presidente. Indicación 39, lo relativo al artículo 8º, aprobado 5-0 también. A continuación, el último artículo, el 9º, página 55. El mayor gasto fiscal que signifique la aplicación de esta ley en su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo a las partidas presupuestarias Tesoro Público, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Energía, según corresponda. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar dichos presupuestos en la parte de gasto que no se pueda financiar con tales recursos. Para los años posteriores se estará a lo que se contempla en las respectivas leyes de presupuesto del sector público. Ministro, Esta es la indicación de estilo que siempre concluye todos los proyectos de ley. Y simplemente cambiamos el número de la que venía de antes. Pero 29, artículo 9. A continuación, la indicación 40 de la senadora Proboste para agregar a continuación del artículo 5º transitorio el siguiente artículo nuevo. Artículo. Para efectos del primer periodo tarifario posterior a la publicación de la presente ley en el Diario Oficial respecto de aquellas comunas que, conforme a lo establecido en el informe técnico definitivo que dio origen al decreto 97 de 30 de mayo de 2022 del Ministerio de Energía, hayan recibido un descuento de conformidad a lo establecido en el inciso 4 y 5 del artículo 157 de la Ley General de Servicios Eléctricos
y que con ocasión del primer periodo tarifario posterior a la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, en recálculo indicado en el numeral 7 del artículo 3 de la ley 21.472, se determine un recargo, solo se aplicará el 50% del descuento señalado en el informe técnico antes referido. A partir del segundo periodo tarifario posterior a la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, para estas comunas se procederá con el recálculo de los factores de intensidad y los descuentos según porcentaje de aporte, de conformidad a lo establecido en los incisos cuarto y quinto del artículo 157 de la Ley General de Servicios Eléctricos. Senadora Proboste, para que explique Sí, su indicación. muy breve. Esta indicación es complemento de lo que ya aprobamos en la sesión pasada, que era la indicación 34, antes de ir a la semana regional, que es lo que permite el reconocimiento, descongelar el reconocimiento de las comunas que son generadoras, en el caso de Diego Almagro, de Chañaral y de Freirina. Y lo que hace esta indicación es que establece también una gradualidad para aplicar el descuento. ¿Sí les parece? Con la palabra. Ministro, ¿quiere? Efectivamente, señor presidente, esto es consistente con lo que se aprobó en el articulado permanente y lo que hace es entregar una herramienta para suavizar los desequilibrios que se produzcan producto del descongelamiento y por cierto que si lo permanente se aprobó, digamos, lo transitorio debería solicitar su aprobación también a los señores senadores. Gracias, ministro. ¿Están todos de acuerdo en la indicación? Económica, 5. Entonces, votación a favor. Sí. Aprobada 5-0 la indicación 40. A continuación, la indicación 41 de la misma senadora señora Proboste para incorporar un artículo transitorio nuevo. El Coordinador Eléctrico Nacional informará anualmente a las comisiones de Minería y Energía del Senado y a la Cámara de Diputados sobre el rol y los resultados de los medios de generación conectados a las instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional, regulados en el Decreto Supremo 88 del Ministerio de Energía, como también informará de sus sugerencias de perfeccionamiento normativo que ha planteado durante el año a la autoridad. Este informe del Coordinador Eléctrico será enviado durante el primer trimestre de cada año y será presentado a las comisiones en una sesión ordinaria de ella. Ahora. Presidente, esta es una indicación de información que está basada en los argumentos que entregó en esta misma comisión el coordinador eléctrico sobre el funcionamiento del sistema en general y de manera de que se puedan reportar se pueda reportar información de todo y particularmente de los PMGD. Recordemos que en esta misma sesión ellos señalaron que no tenían información respecto al PMGD y lo que busca esta indicación es que ojalá, si es que se aprueba esta información, esta entrega de información a las comisiones, pudiéramos tener una suerte como de IPOM energético y que también el propio coordinador eléctrico pudiera estar informando anualmente respecto de del funcionamiento del sistema en general y de los PMGD incluidos como parte del sistema eléctrico. Eso básicamente. Gracias, senadora. Ministro. Bueno, el Coordinador Eléctrico Nacional es, por cierto, un organismo independiente del Ejecutivo y que informe al colegislador y al Poder Legislativo sobre sus recomendaciones normativas nos parece obviamente del todo pertinente y si así lo estiman y aprueban, el Ejecutivo estará feliz de acompañarlo en esas sesiones también. Sin perjuicio de ellos, también oportunidad quizás para aclarar que las últimas recomendaciones realizadas por el Coordinador Eléctrico Nacional en materia de pequeños medios de generación distribuida se han ido incorporando y se van a seguir incorporando. En particular tenemos en la segunda mitad del año un calendario reglamentario importante donde tenemos la modificación al reglamento número 125 sobre coordinación y operación, donde vamos a implementar
esto lo hemos trabajado en conjunto con el coordinador, sus recomendaciones respecto de tener visibilidad respecto de los medios de generación distribuida, y por lo tanto, tanto para efectos de seguridad como de despacho económico, poder tomar algunas decisiones al respecto. Eso se está ese es un reglamento que se puso en consulta pública. Estamos en el proceso de contestar las observaciones y esperamos enviarlo pronto a la Contraloría General de la República para su toma de razón. En el 88 también vamos a incorporar las recomendaciones del Coordinador Eléctrico Nacional en cuanto a establecer básicamente una cancha pareja para todos los generadores con independencia de el volumen de generación individual que tengan, digamos, sin esta hoy día distinción entre más de 9 megas o menos de 9 megas que pareciera ser la que ha generado las distorsiones que hemos estado conversando en reiterada oportunidad en esta sesión. Vamos a recoger sus recomendaciones para establecer una cancha pareja. Obviamente, encantado también de detallar en otra sesión, si es que es del interés de los señores senadores y la señora senadora, el contenido particular de lo que se va a incorporar en estos reglamentos, ningún problema. Y de los análisis de impacto que se han hecho al respecto, pero en términos generales, las recomendaciones del Coordinador Eléctrico Nacional se están incorporando a nivel reglamentario y se han trabajado en conjunto con los equipos técnicos del Coordinador también, a quien aprovecho de agradecer por su disposición a este trabajo en equipo. Gracias, ministro. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra en votación. Senador Galilea. Yo fíjese que tengo duda en esta indicación. No me parece tan inocua y solo de información. Finalmente, esta es una entidad absolutamente técnica que en general se evita que esté más bien lejos del poder político, por así decirlo, para que no empiece a tener estímulos indebidos respecto del trabajo que le encomienda la ley. Si es que hay que informar de todo este tipo de cosas, yo prefiero que sea derechamente la superintendencia, que tiene o el propio ministerio, que es quien finalmente a la corta y a la larga fiscaliza todo el sistema. Entonces, si la senadora Proboste tiene esa preocupación, yo la radicaría en el ministerio, pero no propiamente en el Coordinador Eléctrico Nacional, presidente. Gracias, senador. Ofrezco la palabra en votación. Senador Galilea. Senador Evenperger. Senador Castro. A favor. Senadora Proboste. Me niego porque hay quienes dicen a lo mejor lo podemos hacer más amplio que el decreto supremo 88. Lo que nosotros queremos es que nosotros tenemos perdón, nosotros tenemos experiencias de organismos que son autónomos que reportan al Congreso. Y cuando nosotros escuchamos aquí al coordinador eléctrico diciendo nosotros hoy día estamos a ciegas, a nosotros nos parece que ese es un dato muy preocupante. Y por lo tanto sí, lo que buscaba esta indicación era recogiendo esta preocupación del coordinador eléctrico nacional. Si hay disposición de hacerlo más amplio, nosotros mejor, pero lo que él dijo en ese momento estaba referido más bien a aquellas iniciativas eléctricas que están incorporadas en el decreto supremo número 88, pero si se quiere hacer más amplio no tengo dificultad, pero a mí me parece que un organismo no pierde la autonomía si entrega información al Congreso, muy por el contrario. Si queremos, o sea, el Banco Central es un organismo autónomo y viene a la Comisión de Hacienda y viene al Congreso a entregar su IPOM y no pierde su autonomía. Entonces, no veo por qué el coordinador eléctrico, por enviar esta información, va a poner en juicio su autonomía. Voto a favor, presidente. Señor presidente. En contra. Rechazada 3-2. La indicación 42, página 57, es inadmisible del senador.
La 42 del senador de Rementería, por cuanto establece función al Ministerio de Energía para revisar contratos. La indicación 43 de la senadora Rincón, página 57, durante los años 2025, 2026 y 2027, y para efectos del balance económico de energía, a que se refiere el artículo 72.3 de la Ley General de Servicios Eléctricos, establezcase, un cargo transitorio denominado cargo destinado al financiamiento y, que No. Oiga, mire, eh, yo sé que esto es importante para usted. Sí, pues sí, lo hemos conversado antes, ¿ya? Entonces, bajo ese punto de vista, lo cual yo comparto, yo digo, hay que poner un tope, ¿ya? Pero hagámoslo bien, ¿ya? La Secretaría está diciendo que es inadmisible, yo voy a recoger lo que dice pero si hay que arreglarlo, El Ejecutivo no comparte ese criterio de admisibilidad. eh, en otras votaciones de este mismo boletín, hemos considerado que los cargos sistémicos no son objeto de iniciativa exclusiva y por lo tanto se han votado, como ocurrió con la indicación de la senadora Órdenes en su momento. Y también se han incorporado eh, observaciones respecto sistema eléctrico. En este caso, lo que estamos haciendo es establecer, o sea, lo que se está estableciendo es una condición de caducidad para una declaración en construcción. Eh, Eso es respecto, digamos, del tema de la admisibilidad. A juicio del Ejecutivo es perfectamente admisible esta indicación. Respecto del tema de fondo, ¿sí? ¿Por qué es relevante abordar este tema? Es que eh, cuando se hizo el reglamento sobre medios de generación,
Pido la admisibilidad. Votación. En votación la admisibilidad de la indicación. Senadores, vamos a votar la inadmisibilidad de la- Antes de proceder a la votación. Senador Galilea, A favor de la admisibilidad. senador Emperger, senador Castro, A favor por las razones que dijo el ministro. señor presidente. Yo voy a acompañar a la senadora del parque. Corresponde repetir la votación, se procede a una votación. Les recuerdo a su señoría que esto tiene discusión inmediata, por lo tanto, se dará por desechada la proposición si vuelve a haber empate. Senador Galilea, senador Emperger, senador Castro, senador Proes. ¿Usted votó en contra? Yo no. Bueno, se rechaza por aplicación del reglamento, entendiendo que hay discusión inmediata y no podría ser votada en la próxima sesión ordinaria. Ministro, senadores, habiéndose cumplido los que esta sesión, ya terminado el trámite de este proyecto, la sesión se levanta. Recording stopped.